En los rincones más oscuros de Chile, allí donde la niebla cubre los campos al amanecer, donde los caminos rurales desaparecen entre la maleza, y donde el silencio parece esconder algo que respira, existe un nombre que muchos se niegan a pronunciar. Un nombre que durante generaciones ha sido transmitido en voz baja, como si decirlo demasiado fuerte pudiera invocarlo. El cabeza de chancho. Una criatura que no pertenece por completo al mundo humano, ni tampoco al animal. Una presencia nacida entre pactos de brujería, ritos prohibidos y secretos que jamás debieron salir a la luz. Quienes aseguran haberlo visto coinciden en algo perturbador. Sus ojos arden como brasas vivas. Su respiración suena como un gruñido húmedo y profundo. Y su figura, alta, encorvada, con cuerpo humano y cabeza de cerdo, parece observar desde la oscuridad con una inteligencia imposible. Durante siglos, campesinos, ancianos y viajeros han relatado encuentros con esta entidad. Muchos creen que es una advertencia, otros, un castigo, y algunos, los más aterrados, afirman que es el guardián de secretos oscuros. Pero la pregunta persiste: ¿es solo un mito popular nacido del miedo? ¿O acaso existe evidencia de un terror ancestral, que aún recorre los campos chilenos? Esta noche, nos adentraremos en la historia de una de las leyendas más perturbadoras del folclore nacional. Y quizás, cuando termine este relato, entiendas por qué hay lugares en Chile donde, al caer la noche, nadie se atreve a salir. La leyenda del cabeza de chancho nace en las zonas rurales de la zona central de Chile, mucho antes de que existieran carreteras iluminadas, antes del ruido de las ciudades, cuando la noche pertenecía únicamente al viento y a aquello que caminaba dentro de él. Los relatos más antiguos lo vinculan directamente con prácticas de brujería campesina. En pueblos apartados, se creía que ciertos brujos realizaban pactos con fuerzas oscuras. No se trataba de simples supersticiones. En muchas comunidades existía un temor real hacia quienes conocían rituales prohibidos. Se decía que algunos podían invocar criaturas para proteger secretos, entidades creadas mediante ceremonias impías. El cabeza de chancho sería una de ellas. Según la tradición oral, aparece cuando alguien intenta descubrir conocimientos vedados, excavar donde no debe, preguntar demasiado, o profanar terrenos ligados a antiguos pactos. Los ancianos describían su función como la de un guardián, un centinela monstruoso encargado de proteger lugares malditos. Se cuenta que si alguien osaba internarse en ciertos campos durante la madrugada, escucharía primero un sonido, un resoplido húmedo, pesado, como el de un animal gigantesco. Luego, pasos, lentos, arrastrados, y finalmente, sus ojos, dos puntos rojos suspendidos en la oscuridad, observando, esperando. Quienes lo veían rara vez volvían a ser los mismos. Algunos perdían la razón, otros se enfermaban, y unos pocos simplemente desaparecían. En la década de los 80, un agricultor afirmó haber vivido uno de los encuentros más escalofriantes. Regresaba de madrugada por un camino rural cercano a Renca. La niebla cubría todo. De pronto, sus caballos se detuvieron. Inmóviles, nerviosos, comenzaron a relinchar desesperadamente. Entonces lo vio. A unos 20 metros. Una figura erguida, demasiado alta para ser humana, con hombros anchos, brazos largos, y una cabeza grotesca, claramente porcina. Los ojos brillaban con intensidad sobrenatural. La criatura emitió un gruñido profundo. El hombre intentó retroceder, pero los caballos se descontrolaron. Cuando finalmente logró escapar, aseguró haber escuchado pasos siguiéndolo durante varios kilómetros. Nunca volvió a transitar ese camino de noche. Un testimonio aún más perturbador proviene de un cuidador de cementerio rural. Según su relato, una noche escuchó algo caminando entre las tumbas. Pensó que eran animales. Tomó una linterna. Salió a revisar. El sonido cesó.
Pero al iluminar entre los mausoleos, lo encontró, de pie frente a una tumba abierta. Su piel rosada y húmeda brillaba bajo la luz. La cabeza de cerdo parecía deformada. La mandíbula se abría de forma antinatural, y de ella salía una respiración pesada. El hombre quedó paralizado. Entonces la criatura emitió un gruñido. Un sonido tan grave, que sintió vibrar el suelo. Corrió. Y mientras huía, escuchó detrás de él una risa gutural. Mitad humana, mitad animal. Renunció al día siguiente. Jamás regresó. En una antigua capilla perdida entre campos, un grupo de jóvenes ingresó durante una noche de invierno. Buscaban probar que las historias eran falsas. Dentro encontraron símbolos extraños en las paredes, velas consumidas, restos de rituales. Mientras grababan, escucharon pasos en el segundo piso, luego gruñidos. Uno de ellos enfocó con la cámara hacia la escalera, y allí estaba, una silueta enorme, inmóvil, observándolos. Los jóvenes huyeron. La grabación se cortó abruptamente. Quienes alcanzaron a verla aseguran que, justo antes del apagón, dos ojos rojos reflejaron directamente hacia el lente. El cabeza de chancho no tiene un único territorio. Sus apariciones se concentran en lugares específicos. Campos aislados de la zona central. Cementerios olvidados. Casas patronales abandonadas. Bosques donde antiguamente se practicaban ceremonias clandestinas. Hay algo en estos lugares. Una energía extraña. Una sensación constante de vigilancia. Vecinos describen sonidos imposibles. Gruñidos en medio de la madrugada. Golpes secos contra ventanas. Pisadas alrededor de las casas. Y siempre, ese olor. Una mezcla insoportable entre tierra húmeda y carne podrida. Muchos aseguran que cuando ese olor aparece, la criatura está cerca. Expertos en folclore chileno sostienen que la leyenda tiene raíces profundas. Podría ser una deformación simbólica de antiguos temores asociados al pecado. El cerdo, históricamente ligado a lo impuro en múltiples culturas, se fusiona aquí con la figura humana, creando una representación del castigo, del pacto roto, de la corrupción espiritual. También existen paralelos en Latinoamérica. Criaturas híbridas vinculadas a rituales oscuros aparecen en relatos de Argentina, Perú y México. Pero ninguna posee el nivel de terror ritual atribuido al cabeza de chancho chileno. Aquí no es solo un monstruo. Es un vigilante. Un ejecutor. La manifestación física de fuerzas que no deberían ser invocadas. Año 2019. 4 personas decidieron internarse en un bosque cercano a una antigua casona abandonada. Llevaban cámaras, linternas, y la intención de documentarlo todo. A medianoche comenzaron los sonidos. Ramas quebrándose. Resoplidos. Pisadas pesadas rodeándolos. Una de las cámaras captó algo entre los árboles. Una silueta. Alta. Deforme. Entonces ocurrió. Un gruñido ensordecedor estalló detrás de ellos. Giraron. Y por una fracción de segundo, lo vieron. El cuerpo humanoide. Los brazos colgantes. La piel brillante. Y aquella cabeza porcina con ojos encendidos. La criatura avanzó. Rápido. Demasiado rápido. El grupo huyó. Uno cayó. Asegura que, antes de levantarse, sintió algo inclinarse sobre él. Respirando. Observándolo. Como si decidiera si dejarlo vivir. Cuando logró reincorporarse, ya no había nada. Solo silencio. Y un barro oscuro impregnado en su ropa. El cabeza de chancho no es solo una leyenda. Es una advertencia. Un eco oscuro que persiste en la memoria rural chilena. Sus apariciones continúan. Sus testimonios aumentan. Y quienes afirman haberlo visto, hablan de un miedo imposible de describir. Entonces surge la pregunta: ¿es un espíritu invocado por pactos oscuros? ¿Una entidad nacida del terror colectivo? ¿O algo mucho peor? Hace apenas unos meses, un habitante de la zona central aseguró verlo junto a un antiguo cementerio.
Describió exactamente lo mismo que otros relataron décadas atrás. La misma respiración. Los mismos ojos. La misma sonrisa imposible. Quizás, mientras escuchas estas palabras, en algún rincón perdido de Chile, algo camina entre la niebla, observando, esperando. Y si alguna noche escuchas un gruñido húmedo detrás de ti, no mires, porque si lo haces, puede que descubras que el cabeza de chancho jamás fue un mito.